Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Estás hablando tú de un ritmo de crecimiento de los departamentos y la pregunta es, ¿cómo mides un ritmo de crecimiento? Comentaba hace rato sobre el mercado, la contracción que hubo, cómo la pandemia afectó a ciertos segmentos. Entonces dices, hablabas ahorita de usados también, que tenemos que llegar a uno. Hoy por hoy, si yo veo cómo se están comportando las agencias, pues estamos muy lejos de esa parte. ¿Cómo puedo yo medir ese ritmo de crecimiento con los gerentes? O sea, porque yo lo veo desde la parte de los números, sí. Rentabilidad al final del mes, lo veo por departamento, el ritmo de absorción que están teniendo, postventa, cómo se está... ¿Cómo puedo medir ese ritmo? Es mi pregunta. Y disculpa si soy ignorante al respecto. No, está bien. No, excelente pregunta, excelente pregunta. El ritmo lo mides tú eres la que pones la cadencia. Entonces, cuando tú analizas los números, tú dices, ok, si el mercado está diciendo, hoy en día, yo analizo lo que está diciendo, por ejemplo, el caso tuyo, ellos como marca están esperando que mi agencia crezca tantas unidades en el año. Si analizo lo que dicen los economistas dicen que el mercado también va a crecer a tanto ritmo. Tú tomas la decisión, tú dices, ok, si ellos están diciendo que en teoría todo el mundo va a crecer el 12%, pero dentro de la marca, yo sé que va a haber agencias que van a crecer más y van a haber agencias que no van a crecer, inclusive va a haber agencias que van a decrecer. Entonces, ese 12% es el promedio. Si el 12% es el promedio, la primera pregunta que me tengo que hacer yo a mi negocio es, ¿mi negocio en este momento tiene las bases para crecer arriba del promedio o abajo del promedio o en el promedio? Son tres decisiones que yo establezco como estratega. Entonces a lo mejor digo, ¿sabes qué? Este primer año tiene las bases para crecer en promedio, ¿ok? Entonces, si estoy esperando que este primer año crezca en un 12%, digo que esa es mi primera línea. Mi ritmo es un crecimiento del 12%. Y entonces, ¿cómo quiero que se dé ese ritmo en el transcurso de los meses? A lo mejor dice, ¿sabes qué? Tenemos la estructura y la plataforma para crecer por arriba del promedio. Entonces, ok, entonces si es por arriba del promedio, ¿cuánto por arriba? ¿13%, 14%, 15%? Establezco el ritmo. ¿Cómo establezco ese número? Que es tu pregunta base. Sí. ¿Okay? Entonces, primero ya dije si puedo o no. ¿Cómo sé si puedo? Tengo que hacer un análisis en mi ruta que acabamos de definir al llegar probablemente a la línea 10 o a la línea 11 donde tú analizas a tus vendedores, a los que realmente ejecutan la venta. Y empiezas a cuestionar a cada uno de tus vendedores. Entonces vas a tener tu línea donde vas a tener a Juan, a Pedro, a Mario, Lupe, etcétera. Cada uno de los nombres y vas a analizar cuál es el volumen que están vendiendo actualmente, cuál es la eficiencia, o sea, cuál es el porcentaje de cierre que traen y cuál es su potencial real de venta. Y cuando hablamos de potencial real de venta, es decir, ok, yo tengo a Pedro que me está vendiendo, vamos a poner 4 unidades al mes. Entonces, vamos a suponer que Francisco es su gerente. Yo le pregunto a Francisco, oye, Francisco, ¿dónde ves tú a Pedro? No, Pedro debería estarme vendiendo 6. ¿Por qué? ¿Qué le hace falta? ¿Qué tenemos que darle? Y empezamos a analizar realmente a Francisco, no en lo que está haciendo mal, sino en lo que le está faltando por hacer. Y ahí empiezan a cambiar ciertas acciones. Tú como gerente, vamos a poner otra vez más, sigo con Francisco, que es el gerente, le digo, ok, tú, Francisco, ¿en qué te comprometes a trabajar directamente con Pedro para que crezca y en cuánto tiempo crece? Y empiezas a establecer esos ritmos. Si yo hago que mi gente crezca en cada uno de esos factores, entonces yo sé el ritmo al que tiene que crecer. El numerito no te lo da el numerito general, te lo da el numerito de específico, el de detalle. Te tienes que ir a la línea 15, 16 en tus rutas de acción para poder entender qué es lo que le está haciendo falta al negocio para crecer. Entonces, a lo mejor resulta que para que Pedro crezca en ventas, le está haciendo falta ser más efectivo en su cierre, y su problema no es, o sea, yo voy a poner un caso muy práctico. El 70% de los vendedores no cierra sus operaciones, no porque el cliente no quiera comprar, porque el vendedor le da miedo cerrar. ¿Ok?
Es un problema de confianza en sí mismo. Pero esto no lo puedo hacer genérico porque no todos los vendedores tienen ese problema. Hay otros vendedores que su problema es Claro. de números. Lo que tengo que entender es cuál es el problema de cada uno de mis vendedores. Entonces voy a decir, ok, Pedro, Juan y Mario tienen un problema de confianza. Pedro, Juan y Mario necesitan que esté el gerente de FANAI o su gerente o su líder o su supervisor presentes al momento del cierre. ¿Qué es lo que voy a hacer? En vez de decirles, Pedro, Juan y Mario, ay, no sean guayes, échenle ganas. No, de entrada, a ver, ¿quién es un supervisor directo? Coachenlo, ayúdenlo, guíenlo a crear confianza en sí mismo en ese cierre. Enséñenle cómo cerrarlo, cómo crear confianza y te vas a dar cuenta cómo vas a ir creciendo en ese ritmo. Cuando tú analizas esto por cada uno de tus departamentos, yéndome hasta el mecánico también, porque un mecánico te está generando 40 horas venta a la semana y otro te está generando 58 horas venta a la semana, y a lo mejor es porque el jefe de taller no le está asignando los trabajos suficientes. La única forma de encontrar la respuesta es haciendo mis rutas hasta llegar realmente a donde se soluciona el problema. Es un trabajo de inteligencia. Pero una vez que tú generas todas tus rutas por primera vez, ¿okay? Y empieza con esta idea del ROG, porque al final todo llega al ROG, ¿okay? Empiezas a encontrar muchísimas respuestas en cada una de estas rutas y te vas a ir dando cuenta que empiezas a hacer líneas y líneas y líneas que te ayudan a ir definiendo dónde corriges esto. Este árbol de decisiones es tu base, es tu plataforma para poder establecer el ritmo. Una vez que tú dices, ok, ya identifiqué qué es, o sea, estratégicamente, yo no puedo pedirle, ojo, es lo que voy a decir, yo no puedo pedirle a mi gerente que él me genere su estrategia. ¿Por qué? Okay. Porque entonces voy a tener 17 estrategias distintas a tratar de amarrarlas a una estrategia general. El problema es cuando tú tienes al gerente operativo yendo en una ruta de acción y tú quieres llevar al negocio en otra ruta de acción. Que parecería que no se puede dar en un negocio, pero se da constantemente. Entonces, siempre el estratega identifica cuáles son las rutas y dice, sobre esta ruta, hazme tu estrategia. Ahora sí, yo ya te dije en qué línea quiero que trabajes, cuál es el carril en el que quiero que vayas. Ahora tú dime a qué velocidad quieres ir. Ya es distinto. A eso le llamamos ritmo. ¿Ok? Y una vez establecido en qué ruta voy, a qué velocidad voy, yo empiezo a definir qué es lo que está fallando. En este caso, tu trabajo fino es identificar en cada una de estas cajitas cuál es la que no está entrando con los indicadores, qué es lo que sigue, ahorita voy a platicar, con los indicadores o rutas que tú quieres, perdón, los indicadores mínimos o máximos que tú tienes que establecer para cada uno de esos cuadritos. Ok. ¿Ok? Entonces, mira, por ejemplo, aquí les pongo. Lo primero que tenemos que establecer son las rutas que determinan el indicador. Entonces, tú puedes decir, ok, yo quiero mejorar mi ROG, quiero mejorar mi absorción y quiero mejorar mi utilidad bruta unitaria. Tú define cuáles son los indicadores que son claves para ti en tu estrategia y empieza jugando con el trimestre que va a iniciar. Empieza jugando con abril, mayo y junio. ¿Okay? No nos vayamos más lejos. Es bien importante que empecemos con lo que podemos controlar. Entonces, estableces cuáles son las rutas para determinar el indicador. Haz 2 rutas, 3 máximo. 3 máximo. Vas a ver que se van a corregir muchísimas cosas teniendo eso. Establece cuáles son tus parámetros o rangos, o sea, cuál es lo mínimo aceptable y en algunos casos a lo mejor lo máximo aceptable. En gastos es el máximo aceptable, en ventas es el mínimo aceptable, ¿ok? No quiere decir que debo de tener a las ventas no le quiero poner un techo, a las ventas le quiero poner un piso, a los gastos no les quiero poner un piso, a los gastos les quiero poner un techo. Entonces, por eso es que se habla de mínimos y máximos aceptables. Cada uno de nosotros somos los que determinamos las piezas que le hacen falta a nuestro negocio. Muchas veces, para que no se genere como buscar una aguja en un pajar, ¿okay? Muchas veces lo que necesitamos es generar un diagnóstico de cómo está nuestra operación para poder determinar hacia dónde queremos ir. No traten de resolver créanmelo, no traten de resolver más de 2 cosas por trimestre. No les va a dar ni el tiempo, ni les va a dar el enfoque y van a estar
muy activos y muy poco eficientes. ¿Okay? Entonces, dos indicadores claves. Que tú digas, son estos, con eso se corrigen muchas cosas. Y entonces ejecutamos el juego. Voy a ir viendo, por ejemplo, yo quiero lograr el 30% de retorno sobre utilidad bruta, que es el concepto general con el que trabajamos aquí en G20, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo, mi utilidad bruta es el 100% de lo que yo tengo disponible. Entonces voy a establecer mis rangos. Mi rango ideal, que es un 30%, ¿okay? Y el rango mínimo aceptable que yo quiero, que es un 23.5%. Y esto es un ejemplo. Lo primero que tengo que hacer, si yo estoy en la agencia de cada uno de ustedes, es decir, ok, ¿en dónde estamos? Y luego identificar cuál es el mix de mis gastos. Esto aplica perfectamente también para cada uno de los departamentos. Yo en cada uno de los departamentos puedo determinar cuál es la utilidad neta que quiero. Lo puedo hacer en porcentajes. Para mí, para nuevos y seminuevos, me encanta hacerlo en pesos. Es decir, ¿cuánta es la utilidad neta que quiero? Yo quiero 25,000 pesos o 12,500 o 13,500 por vehículo vendido, ok. Si esa es la utilidad neta que yo quiero, vamos a ponerle que aquí yo quiero darles 14,000 pesos de utilidad neta por vehículo vendido. Entonces, estos 14,000 pesos, tengo que sumarle todos los gastos para ver cuál es la utilidad bruta. Ya tengo identificado 14%, que ¿cuánto voy a pagar de variables? Voy a pagar, una vez más, estos porcentajes los podemos convertir a pesos, ¿no? Pero para poder yo tener 30%, este es el mix sugerido para tener el 30%. El mix sugerido de mis gastos es que el 15% sea variable, un 4.5% o hasta un 4.5% sea plan piso, 2% de mercadotecnia. Mi gasto de personal no puede ser superior al 25%. Esto incluye el gasto de la parte administrativa que le corresponde al departamento, ¿eh? Si se dan cuenta, aquí no hay un renglón que se llame gastos de administración. Los gastos de administración ya están asignados en cada uno de estos puntos. Si tú tienes aparte un renglón de gasto de administración, que si sabes que yo sí lo tengo aparte, mi gasto de administración, entonces póngase a pensar, el gasto de administración va a andar más o menos a un 14%, que le tengo que quitar un poquito aquí, le tengo que quitar un poquito a básicamente estos tres. Oye, Mau, pregunta rápida. Las comisiones de ventas no las tienes en personal, ¿verdad? Las tienes en gastos variables. Exacto, exacto. Tu personal y tu variable, ok, para entenderlo también como parte de la nómina, mi personal y mi variable juntos nunca pueden ser superiores al 40%. Ok. Ese es un indicador súper importante. Si hoy en día tú ves que la suma de tu personal más tus variables es superior al 40%, olvídate de ajustar en el resto de los gastos. Este es tu gasto, este es tu problema principal. ¿Ok? Entonces, y tenemos dos variables otra vez. Tenemos mi gasto, que ya lo tengo identificado, y la utilidad bruta que estoy generando. Entonces, la pregunta se vuelve, ¿tengo un problema de productividad de utilidad bruta o tengo un problema de sueldos altos? Por lo general, nosotros sabemos si tenemos un problema de sueldos altos porque traemos personal de más, uno, o realmente estamos pagando de más. Si estamos pagando de más y no me están generando la utilidad bruta, es donde tengo el problema más serio. Porque yo soy fanático de pagar por arriba de la media del mercado. Si tú me dices que la media del mercado, por decirte algo, son ejecutivos de 18,000 pesos, yo quiero tener ejecutivos de 22 en mi negocio. O sea, yo sí quiero tener ejecutivos que estén por lo menos un 12% arriba de la media del mercado. Porque técnicamente eso me va a garantizar que yo traiga una productividad mínima del 15 al 20% por arriba del mercado. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que cuando yo puedo tener mejores sueldos o ofrecer mejores remuneraciones, puedo atraer mejor talento. O sea, a lo mejor el problema es que no estoy atrayendo el talento necesario, o no tengo la estrategia necesaria, o no tengo la plataforma necesaria. Y tendríamos que ver cómo están, una vez más, mis niveles de producción
O sea, si yo hago esta relación, entonces hago una ruta de acción, gastos de personal, cómo están mis gastos de personal, utilidad bruta, quién genera la utilidad bruta y en qué niveles de productividad está cada uno de ellos. Pero si se dan cuenta, inclusive, si busco yo un 23%, aquí el problema principal es que le estoy dando mucho más peso a mi gasto de personal. Vamos a suponer que esta es una Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Puebla, que son ciudades que son más caras por lo general. A lo mejor digo, voy a tener que pagar más. Entonces tengo dos opciones, Esto se vuelve todo un juego de rompecabezas. O entiendo que voy a tener una rentabilidad menor, y a lo mejor aquí estoy partiendo de que hoy estoy en 23 y quiero llegar a 30, o a lo mejor acá tengo otro cuadro distinto donde hoy estoy en 15, y entonces digo que primer paso, segundo paso, entonces establezco también mis rutas de acción. O sea, no trates de brincar, si vamos a suponer que ahorita estás en 15 aquí, no trates de brincar de 15 a 30. Y ok, ¿cuánto tiempo me va a llevar a llegar al 23 y medio o al 20? Y empiezas a identificar tus tiempos, ¿ok? Y empiezas a ver, dices, ok, si mi problema es que este es muy alto, el gasto de personal es alto, ¿qué es lo que tengo que hacer para llevarlo a un porcentaje menor? Y el porcentaje, una vez más, ¿es en utilidad bruta o es en el impacto del gasto?